Vamos a ver cómo se mide la resistencia de aislamiento de un motor eléctrico. Este proceso también se conoce como megueado de motor, ya que el proceso se hace con este instrumento llamado Megger, o también conocido como medidor de aislamiento. Para este caso nos vamos a ayudar del FLUC 1507. Entonces comencemos y veamos el proceso detalladamente. En un video anterior vimos qué es un Megger y para qué son cada una de sus funciones. Entonces les recomiendo ver ese video para que la tengan clara cuando se topen con un instrumento de estos. Pueden ver el video por acá y en la descripción del video. Entonces en este video nos vamos a enfocar en la medición de aislamiento. Esta prueba consiste en medir el aislamiento de las bobinas del motor. Este aislamiento se puede ver afectado a través del tiempo por diversos factores. Algunos de estos factores pueden ser sobrecargas, exceso de temperatura, cortocircuitos. También podemos encontrar fallas mecánicas como por ejemplo en los rodamientos. Otro factor que puede influir es si el motor está expuesto a la humedad. También puede ser la cantidad de arranques del motor en un determinado tiempo, entre muchos factores más. Estos factores pueden influir a que el aislamiento de las bobinas y el aislamiento de las bobinas con respecto a tierra se vea afectado y con el tiempo tienda a disminuir. Este aislamiento es muy importante, ya que si se empieza a perder, el motor va a fallar. Y una falla común es que se empiecen a disparar las protecciones. Con la prueba de aislamiento no garantizamos una solución a esta falla, pero sí nos permite anticiparnos a una posible falla inspeccionando el desgaste del aislamiento a través del tiempo. Entonces, como recomendación, si tenemos un motor nuevo, podemos tomar el aislamiento y periódicamente ir tomando esta medida para ver su comportamiento a través del tiempo. El aislamiento también es muy importante, ya que de esto depende la seguridad de la máquina y la seguridad de las personas. Entonces, garantizar un buen aislamiento siempre va a ser tanto importante para la máquina como importante para las personas y las instalaciones físicas. Para empezar a medir un motor eléctrico tenemos que tener en cuenta que podemos realizar tres mediciones diferentes, las cuales dos son exclusivas del Megger. La primera medición es la resistencia entre bobinas y para este caso no nos vamos a extender mucho, ya que hicimos esta prueba en un video anterior que se los voy a dejar por acá arriba. Esa prueba se hace fácil con el multímetro, pero también se puede hacer con el Megger, pero en este caso la haremos rápidamente. La segunda prueba va a ser el aislamiento entre las bobinas del motor. Y por último, una de las pruebas más importantes es la prueba de aislamiento de las bobinas con respecto a tierra o con respecto a la carcasa del motor. Entonces vamos a comenzar realizando la primera prueba rápidamente, la cual consiste en medir la resistencia entre las bobinas. Recordemos que para realizar este tipo de pruebas tenemos que tener conocimientos básicos de motores, como por ejemplo identificar sus bobinas, saber el tipo de conexiones, saber si es un motor de 6, de 9 o de 12 puntas, y para ello les voy a dejar acá unos videos recomendados por si no tienen estos conceptos claros. Entonces vamos a empezar a medir la resistencia entre bobinas. Esto lo podemos hacer fácil y rápido con el Megger, pero también lo podemos hacer con el multímetro. Entonces posicionamos nuestro Megger en medición de resistencia. Tenemos previamente conectado el cable negro al común y cambiamos nuestra punta de medición al área donde medimos resistencia. Entonces, como vemos, este motor ya tiene sus puntas identificadas. Medimos el extremo de la bobina U1 con respecto al U2. Listo, más o menos 6.6 ohmios. Medimos la siguiente, V1 con V2, 6.12 ohmios. Y por último medimos la W2 con la W1, siendo el extremo de esta bobina. Tenemos una medición aproximadamente de 6.5 ohmios. Como vemos, no tenemos un desbalance significativo en las bobinas. Entonces, por este lado, este motor va cumpliendo la primera prueba, que es la más básica, que también la podemos hacer con el Megger. Si no tenemos una medida de resistencia similar en las tres bobinas, vamos a tener fallas y la corriente se va a elevar, por lo tanto se van a disparar las protecciones de nuestro circuito. Listo, para realizar la siguiente prueba tenemos que localizar o ubicar nuestra punta de medición acá donde dice aislamiento. Como vimos en el video donde explicábamos las características del Megger, acá tenemos una escala que va de 50 hasta 1000 voltios. Para realizar la prueba de nuestro motor tenemos que tener presente
la tensión de funcionamiento. En este caso, este motor funciona a 440 voltios. La prueba se debe realizar idealmente con un voltaje superior al voltaje nominal de funcionamiento. En este caso podemos hacer la prueba con 500 voltios o con 1000 voltios respectivamente. Vamos a hacerla con 500 y después vamos a hacerla con 1000. Entonces, cogemos nuestras puntas y para este caso nos vamos a ayudar de los accesorios que tiene el Fluke 1507. Entonces, como dijimos anteriormente, la segunda prueba que vamos a hacer es el aislamiento entre las bobinas. Yo les recomiendo quitar los puentes de la conexión que tenga el motor. Por lo general muchas personas lo hacen con los puentes puestos, pero según mi experiencia es recomendable hacerlo con los puentes sueltos. Entonces, para esta medición vamos a ubicar nuestra punta negra, la vamos a colocar, por ejemplo, en el extremo de la bobina U1 y vamos a hacer una medición con respecto a las otras bobinas. El resultado que nos tiene que dar tiene que ser una resistencia muy alta, ya que cada bobina es independiente, por lo tanto se debe garantizar que internamente en el extractor la resistencia de aislamiento entre ellas tiene que ser grande para que no exista un cortocircuito entre ellas. Entonces vamos a proceder. Tenemos acá nuestra punta de prueba que también tiene el botón de test acá, o también podemos oprimir el botón de test que tiene el instrumento. Entonces ubicamos la punta negra en U1 y vamos a hacer una prueba con respecto a V2 y a W2. Empezamos con V2. Como vemos, tenemos un valor mayor a 550 mega ohmios. Como vemos, este símbolo de acá nos indica que la medida de aislamiento es mayor al valor límite de esta resistencia. Como vemos, el instrumento está entregando 527 voltios DC. Si queremos ver una medida más exacta, pasamos nuestro instrumento a 1000 voltios. Nuevamente sobre la punta de bobina V2. Listo, como vemos tenemos una resistencia de aislamiento superior a los 8.8 gigaohmios, lo que quiere decir que es una medida de aislamiento bastante grande y en este caso es una medida bastante buena. Continuamos con la siguiente, U1 con U2. Como ustedes saben, esta es la misma punta, o sea, esta y esta es la misma bobina, por lo tanto si hacemos la prueba de aislamiento nos va a dar una resistencia muy baja, ya que es en el mismo punto. Por último nos toca hacer la prueba con respecto a W2. Con W2 no nos tiene que dar 0, nos tiene que dar un valor de resistencia alto, ya que es una bobina diferente. Y en este caso tenemos nuevamente un valor superior a los 8 gigaohmios. Entonces en este caso tenemos una resistencia de aislamiento entre bobinas bastante alta, lo que quiere decir que es un valor bastante bueno. Podemos realizar la prueba en una de estas, nos va a dar lo mismo, ya que la hicimos en esta y en esta. Verifiquemos de todas formas. Listo, perfecto, valor superior a 8 gigaohmios. Y si queremos descartar la punta W1, lo podemos hacer perfectamente. Listo, valor superior a 8 gigaohmios. En este caso, este motor está pasando la prueba de medición de resistencia entre bobinas y la segunda prueba, que es medición de aislamiento entre bobinas. Entonces, por último, nos queda la medición de resistencia de aislamiento con respecto a tierra. Esta es una de las pruebas más importantes, ya que es donde la mayoría de veces se evidencian las mayores pérdidas de aislamiento. Entonces vamos a terminar con la tercera prueba. Listo, entonces para realizar la tercera prueba, que es la resistencia de aislamiento de las bobinas con respecto a tierra, tenemos que ubicar nuestra punta negra o nuestra punta común en la tierra de nuestro motor, o en su defecto en la carcasa del motor, ya que es el mismo punto. Entonces si la ponemos por acá nos queda un poco estorbosa, pero podemos ponerla acá por la parte superior. Para verificar que tenemos un correcto contacto a tierra, podemos realizar una prueba, puede ser con 500 voltios con el punto a tierra del motor. Si nos da una resistencia de aislamiento de 0 ohmios, quiere decir que si tenemos un mismo punto y podemos realizar la medida de forma confiable. Listo, como vemos tenemos 0 mega ohmios, quiere decir que el motor sí está con el mismo punto a tierra. Entonces podemos empezar a realizar la medida de las bobinas con la pinza negra ubicada en esta posición. Entonces empezamos, como les dije anteriormente, idealmente con las puntas
sueltas sin los puentes conectados. Vamos a empezar con la punta U1. Nuevamente le vamos a inyectar 1000 voltios. Entonces con la punta U1 vamos a tener un resultado de aproximadamente un valor superior a 6 gigaohmios. Este valor es bastante bueno. Para estos valores de resistencia de aislamiento con respecto a tierra, por lo general nos basamos en la IEEE 43. Esta norma IEEE 43 nos muestra los valores mínimos que debemos de tener en nuestras pruebas de resistencia de aislamiento. Si ustedes quieren investigar más sobre ese tema, les recomiendo que lean la norma. Por lo general, esta norma nos dice que un valor mínimo de resistencia de aislamiento aceptable tiene que ser mínimo de 100 megaohmios. Vamos a continuar midiendo la punta V1. En este caso, nuevamente tenemos un valor superior a los 6 gigaohmios, lo que quiere decir que es un aislamiento bastante bueno. Continuamos por la punta W1. Te recomiendo hacer la medición punta por punta, ya que así descartamos bobina por bobina y punta por punta el valor respectivo de su aislamiento. En este caso tenemos un valor superior a 7 gigaohmios por la punta W1. Este es un aislamiento bastante bueno. Procedemos con la punta U2, que sería el extremo de la bobina U1 o de la punta U1. Listo, medimos y nuevamente tenemos un valor de resistencia de aislamiento superior a los 7 gigaohmios, lo que quiere decir que es un valor bastante bueno. Procedemos con la punta V2. Como vemos, nuevamente tenemos un valor superior a los 7 gigaohmios, lo cual nos indica que es una resistencia de aislamiento con respecto a tierra bastante buena. Por último, terminamos con la punta W2. Como vemos, nuevamente tenemos un valor de resistencia superior a los 7 gigaohmios. Esto es una resistencia bastante buena y para este motor podemos decir que cumple con las tres pruebas. Inicialmente cumple con la prueba de resistencia entre bobinas, la segunda prueba que es la resistencia de aislamiento entre bobinas y la tercera prueba que es la resistencia de aislamiento de las bobinas con respecto a tierra. Si tuviéramos una falla de lectura de una bobina con respecto a tierra, el valor que tenemos en el instrumento tendría que ser, según la norma IEEE 43, un valor inferior a 100 megaohmios, pero es muy difícil determinar un valor mínimo de resistencia de aislamiento en este tipo de motores, ya que esta resistencia puede variar según su método constructivo, también puede variar según el material del aislamiento utilizado. Otro factor puede ser el voltaje de trabajo, el tamaño o el tipo de motor. Por lo general, los valores mínimos se basan en normas, como lo dije anteriormente, o por la experiencia de la persona que realiza la prueba. Como sugerencia, yo les aconsejo que si tienen un motor con una medida de aislamiento inferior a 300 megaohmios, es un motor que ya puede estar próximo a cambio, ya que por lo general tienden a fallar después de esa medida de aislamiento. No siendo más, espero que la explicación haya sido clara. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campana ya que vienen unos videos muy buenos. Si tienen dudas, si tienen preguntas, las pueden dejar en los comentarios y nosotros nos vamos a ver en un próximo video.